Este LP es dedicado a la memoria de un gran líder mexicano. Con el apoyo de ustedes será un disco de testimonio y ejemplo para las generaciones futuras. El pueblo es quien hace la historia y la expresa en su música y sus canciones. Así es como nacieron estos corridos que reflejan el sentimiento y el cariño por Rafael Galván Maldonado, líder que fue de los trabajadores electricistas de la República Mexicana. Lo sorprendió la muerte el 3 de julio de 1980 en plenas actividades organizativas del movimiento sindical revolucionario. Su lucha por la democracia sindical lo colocó como digno ejemplo en el movimiento obrero mexicano y su obra ya está registrada en la historia. Sus amigos, sus compañeros, en homenaje a ese gran camarada, hemos querido a través de este disco recordar su vida y aquellas grandes marchas nacionales que él encabezó con la tendencia democrática de los electricistas, como son las del 15 de noviembre de 1975 y 20 de marzo de 1976. De su propia voz escucharemos las palabras de aliento que dirigía a aquellas grandes multitudes que junto con él luchaban por acabar con la simulación sindical que existe en este país. Galván se fue, pero la semilla que él sembró ya empieza a dar frutos, y por eso vemos cómo los obreros manifiestan sus inconformidades, defendiendo con el puño en alto sus derechos y sobre todo su patrimonio, que es el trabajo. Sensible despedida a los restos mortales de Galván les da Francisco Martínez de la Vega, su gran amigo, cuando con lágrimas en los ojos le dice: hasta la victoria siempre, Rafael. Lo mismo que un pinabeto de sierras de Michoacán, murió de pie como en reto un hombre, Rafael Galván. El cupapicio no canta y la tzararacua llora, porque se fue tras el Tata en pos de una nueva aurora. Nacido de gentes buenas y viniendo desde abajo, supo cómo eran las penas de la gente de trabajo. De joven buen estudiante, luego radiooperador, fue líder electrizante que llegó hasta senador. Con esfuerzos tesoneros y sus muy grandes filiales, organizó a los obreros en sus ramas industriales. Del gremio de electricistas unió dos federaciones y en el de telefonistas y en otras agrupaciones. Demócrata convencido y con su gran experiencia, no quedará en el olvido su luchadora tendencia. Fue responsable caudillo
de su gente en desacuerdo, con un ademán sencillo, en alto su puño izquierdo. Tal vez no fue vencedor, mas no conoció derrota, fue siempre gran luchador y sobre todo patriota. Resurgirán las virtudes que al pueblo pudo enseñar en aquellas multitudes que supo galvanizar. Sean sus cenizas corrientes de fuerza generadora y en la campiña simiente que redima al que labora. Su recuerdo duradero como un volcán apagado. Descanse en paz, compañero Rafael Galván Maldonado. Rafael Galván, el hombre de la boquilla. De marzo de 1976. Una vez más, la Ciudad de México era escenario de una jornada de lucha popular. Contingentes obreros de Guadalajara, Saltillo, Zacatecas y muchas otras ciudades del interior recorrían Reforma y la Avenida Juárez y se preparaban a escuchar, en el Monumento a la Revolución, los mensajes de distintos líderes obreros. Por la unidad obrera, por la integración de la industria eléctrica y por su reorientación como empresa nacionalizada para ponerla auténticamente al servicio del pueblo, se manifestaban con la tendencia democrática del SUTERM las organizaciones políticas, sindicales y estudiantiles independientes del país. Ante esa multitud, tomó la palabra por un momento Rafael Galván, conductor del gremio electricista democrático. Después de un año, aquí está la respuesta en este espléndido plebiscito nacional. Aquí está la respuesta que dan los camaradas electricistas democráticos venidos de toda la República. Aquí está la respuesta que dan los aliados de los electricistas democráticos. Nos encontramos ante una espléndida demostración democrática. Esto hace evidente el espíritu democrático de la clase obrera. La insurgencia sindical es un hecho. Sepamos, camaradas,
llevar adelante este espléndido esfuerzo. Batir el tambor del alba, cuando la noche aún no se retira. Eran frases de Galván, que siempre nos las decía. Batir el tambor del alba, cuando la noche aún no se retira. Son frases que respetamos y que juramos cumplirlas. Arriba mis camaradas de esta lucha electrizante, nuestro líder ha caído, seguiremos adelante. Su espíritu queda vivo, Rafael Galván no ha muerto, con su ejemplo triunfaremos, bajo de este juramento. Arriba mis camaradas de esta lucha electrizante, nuestro líder ha caído, seguiremos adelante. Queda vivo, Rafael Galván no ha muerto, con su ejemplo triunfaremos, bajo de este juramento. Francisco Martínez de la Vega, amigo por más de 50 años de Rafael Galván, conocido periodista, colaborador de la revista Siempre y director de Solidaridad, nos ha hecho en su casa un testimonio sobre su compañero con el cual, como él dice, anduvo en las buenas y en las malas. Recuerdo a Rafael desde los tiempos muy lejanos, los primeros 30, en que yo estaba empeñado, mejor dicho, en hacerme periodista en la vieja redacción del Nacional. Rafael era bastante menor que yo, pero en esa época la diferencia de edad era un poco notoria, mucho más notable que después. Con Rafael, de todas maneras, inicié una amistad desde un principio. Cuando empezábamos a platicar, yo advertía que en muchos de sus juicios y en muchos de sus anhelos compartía no pocas de mis ideas. No quiero decir con esto que hayamos estado completamente unificados en todas y cada una de las actitudes,
o de las opiniones sobre los problemas sociales y políticos de nuestro país y del mundo. Pero cada vez que no coincidíamos en algo, nos íbamos a tomar un café o una o varias copas y analizábamos y veíamos, algunas veces no nos poníamos de acuerdo. Él tuvo fama de ser áspero. Yo no puedo decir que conmigo lo haya sido, quizá por la antigüedad y la sincera amistad que nos unió desde un principio. Seguía a Rafael en su vida, en su actuación, en su lucha. Él se ufanaba siempre de haber surgido de la clase obrera. Claro, yo no podía decir lo mismo, pero yo sentía una atracción, una simpatía y una identificación de ideales con las clases campesinas y obreras de mi país. Nos unió después, nos volvió a unir la cercanía y la amistad con un eje mexicano de excepción, que fue Lázaro Cárdenas, y con Heriberto Jara. Rafael fue mucho más radical que yo siempre, pero sabía unir las posibilidades con la decisión para realizarlas. En fin, no tiene importancia la amistad que nos haya unido, porque eso es una cosa que yo siento, pero lo que tiene importancia es la formación gradual que fui observando en Rafael desde sus primeros años, cuando empezó a organizar prácticamente el sindicatos de electricistas. Él concibió la unidad de los electricistas, es decir, de los sindicatos formados frente a compañías concesionadas, a veces municipal o por estados, y él los unió, recuerdo, ya cuando era presidente Adolfo López Mateos, los unió en un congreso para formar el STER, Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, en la ciudad de San Luis Potosí, en el año de 1959, cuando yo a la sazón estaba allí viendo al pueblo del Estado mexicano.